Los chicos estaban en la JUP, Juventud Unitaria Peronista. Y nosotros veíamos, no porque estuviéramos asesorados, ni diario comprábamos, la vida de un matrimonio para criar hijos. Tenemos 4, Norma, Lizzy, Néstor y Cristina, casualmente, Néstor y Cristina. Y nos abocábamos a eso. No actuaba ni leía nada de política. Yo estaba como sumergida en una casa. Eran mujeres y hombres simples, mujeres que en cada día, en una rutina cotidiana, trabajaban, estudiaban, cocinaban. Eran ellos, eran ellas, madres, padres, hermanas, esposas, familiares. Hasta esos días de terror y desconcierto eran simplemente eso, familias. En una suerte de mirar, desde su mirar, buscamos asomarnos a sus vidas, a sus recuerdos más profundos, para acompañar, para comprender y para aprender de su lucha, de su historia y su legado. La señora no estaban acostumbradas a la lucha, no estaban acostumbradas a la calle. Ellos resistían y decían, bueno, Dios quiso, vamos a ir a la iglesia, pero yo decía que no, la iglesia no había maltratado, que no se podía ir a la iglesia. Las señoras recién estaban saliendo de su casa. Entonces cuando los llevan al gordo, yo salgo junto con ellos para traer la perra. Entonces cuando yo salgo vi que era un desfile de autos blancos, autos de todo color. Eran más de 30 personas. Se subieron a los techos, este techo al otro techo de mi hermana, que está en el fondo. Y así, ¿no? Y al otro día, los viejitos se asustaron mucho, pero mi cuñada y yo, nos levantamos y lo fuimos a buscar. Para mí no había sol, ni frío, ni calor, porque yo sabía que yo me había hecho cargo de ellos y los tenía que cuidar. Y eso fue, ellos me dieron mucha fuerza. Después la familia de él, mi familia, mi mamá, mi familia también me ayudó mucho. 24 de mayo, que se había escapado del Buen Pastor, hasta julio del 76 había estado clandestina. Ahí la secuestran. Después de mucho tiempo supimos que la habían secuestrado en una casa de la calle Warnes, en un departamento donde vivía Manuela Santucho y Cristina Navaja de Santucho. Eso es en el mes de julio del 76. De ahí no tuvimos más nada de ella, como si se hubiera evaporado. Por muchísimos años no supimos nada, no figuraba en ninguna lista. Cuando aparecía alguno que había estado preso, los habían soltado, viste, que eran los que traían las noticias. No tuvimos nada. Y en el mes de noviembre del mismo año, del 76, lo detienen a mi hijo en Córdoba, en la terminal de ómnibus, con Sara Guayman, que era la novia, que en realidad ellos los subieron a un camión, los hicieron tapar con sus propios pulóveres o camisas, no sé, y los llevaron a la Ribera. Estuvieron 3 días en la Ribera, que ellos se comunicaban silbando. O sea, Sara sabe que Carlos Alberto estaba allí porque se silbaban una canción, Samba para no olvidar, de León Gieco, que lo habían estado ensayando. Y al tercer día dice que nadie le contestaba a ella el silbido y a ella la trasladaron a la UP1.
Después de mucho tiempo supimos que lo habían trasladado en ese momento que no estaba más en la Ribera, lo habían trasladado a La Perla. Él dijo, a vos te van a soltar enseguida, ¿me vas a esperar? Y ella le dijo, toda la vida. Y me mandan a llamar del sindicato, que sabían a dónde estaba Pablo, que estaba en la de 2 y ahí lo veo a Luján. Y Luján me dice, mire señora, cuídelo mucho a su hijito, a Pablito, porque yo escuché, dice, cuando lo torturan a Pablo, le dicen que le van a llevar los deditos de la mano de uno por uno hasta completar la mano. No sabes el miedo que teníamos de que nos llevaran. ¿Cómo haré con esta pena que se metió dentro mío, palomita? Es un árbol de tristezas que florecen con el vino, ay, vidita. Como un mito de cigarro se van las cosas vividas con los años. Hay coplas que no se olvidan, amores y despedidas, desengaños. Solo quiero luz para andar y andar. Mezclado entre nubes voy a encontrar mi soledad. Los familiares en general poco entendían de los sueños de sus hijos, de sus hermanos, de sus esposos. Algunos acompañaban simplemente, otros desconocían la fuerza de las convicciones y la inmensidad de los anhelos. Pero todo cambió cuando ellos ya no estaban. En la búsqueda desesperada de sus familiares, también conocieron su lucha y tomaron sus sueños y su fortaleza para avanzar, para no bajar los brazos, para unirse y dar pelea a lo que hasta ese momento para ellos era desconocido. Empezaron a estudiar juntos. Néstor quería ser periodista y Cristina también. Pero después que empezó unos meses, decidió de periodista a ser ingeniero agrónomo y Kiki siguió con periodismo. Néstor le dice a Cristina, Kiki, esta noche vienen los padres de la Colorada y vamos a cenar juntos en el Molino, creo que es. Y ella dice, no tengo ganas de salir, me voy a quedar en la casa. Y ella se queda en la casa y irrumpieron ahí a la casa sin golpear, sin nada, buscando a los chicos. Es decir, lo buscaban a Néstor y Néstor no estaba ahí, pero estaba Cristina. Total que Néstor, que la había invitado a Cristina, nos dice, bueno, yo después de las 10 vuelvo a casa, pero no volvió más. El que entendió enseguida fue Santiago, que siempre había sido muy solidario, había trabajado en todas las cooperadoras, había creado una cooperativa de... En fin, él tenía un sentido de solidaridad mucho más amplio de lo que yo tenía y él entendió enseguida cuál era
el pensamiento de la hija que la había llevado a estar militando en política. Cuando cuando nosotros la vimos que se escapó del Buen Pastor y la pudimos ver, le pedimos por favor que se fuera del país, que nosotros la ayudábamos a salir del país de alguna manera. No quiso, dijo, mi lugar está acá, mami. Que tenían una fuerza porque eran seres especiales. Yo siempre digo que nosotros deberíamos aprender de ellos. Ellos tenían un sueño tan grande que los hacía fuertes aún en la desgracia. Y nosotros, que a veces, en aquella época no compartíamos tanto los sueños hasta que no aprendimos, por lo que estoy hablando de mí. Yo no creía mucho en esto. Yo aprendí acá, en esta cárcel, y después afuera aprendí que ese sueño era de un país hermoso que ellos soñaban, y es el que estamos nosotros ahora luchando para que llegue. Él daba la vida por el partido, y efectivamente. Entonces, cuando vienen esa noche, que golpearon y salió ella. Y dice, ¿está José Brizuela, el padre o el hijo? No, el hijo, dice que lo buscaban. Y contesta. Entonces ella abrió la puerta y él estaba en su cuarto. Me dice, toma, y eran 30 pesos que teníamos, entonces, toma, guarda esta plata, y dice, me viene a buscar a mí. Cuando me dijo así, fue una cosa que hice yo lo que fue en ese momento. Me desaparecen los hijos, ¿qué hago? Con Norma decimos, hay que denunciar. ¿Y qué va a denunciar si son ellos los que nos han llevado los hijos? Eran los militares. Pero hay que denunciar, algún día nos va a servir. Que el primer paso que dimos, vamos al Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior ya había colas. ¿Y vos por qué estás acá? Y porque me desapareció el hijo. A mí, una hermana, mi marido y así. ¿Y dónde venís? Córdoba. Ah, pero ¿sabés? Te voy a dar un dato. En Córdoba hay varias personas como ustedes que se reúnen en distintos lados. Yo te doy la dirección de uno. Y así íbamos, de boca en boca. Cuando la habían detenido a mi hija, nosotros nos enteramos que había una organización que ayudaba a los familiares de los detenidos, porque ella estaba en el Buen Pastor. Y en el Buen Pastor conocimos a la familia Melani, que estaba la hija de ellos presa también ahí. La familia Melani nos llevó a una reunión de lo que eran familiares de presos. Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas y Madres de Plaza de Mayo fueron organizaciones formadas por las familias de las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Caminaron sin descanso en la búsqueda desesperada de sus seres queridos. Recorrieron dependencias del Estado, policiales, de las Fuerzas Armadas, iglesia y organismos de derechos humanos. Desde ese momento supieron que no estaban solos en la desgracia y el dolor. Yo tenía mucha amistad con Queca, una madre que falleció, no pudo esperar a la primera sentencia de Menéndez en Córdoba. Justo murió la noche anterior y yo tenía mucha amistad con Queca. Y a veces hablábamos con ella y me decía, ella quería que yo estudiara. Entonces me decía, Negrita, dice, no, vos no te imaginas todo, porque yo siempre decía, no, pero yo no sé, yo no... Es que vos sabés, vos tenés que saber. Ella me legó su paño. Rosa Kogan ha sido un ejemplo en la lucha nuestra, porque era consecuente y corajuda, que los demás no teníamos ese coraje. Puntal de aquellos, única. Y te digo por qué, porque ella decía, yo no soy periodista, pero los periodistas no hablan de los desaparecidos. Y yo donde voy digo, tengo 2 hijos desaparecidos. Porque ella decía 2, porque Rosa
tenía 2 hijos gemelos, Sergio es uno, y el que desapareció. Pero al que buscaban era Sergio, y se llevaron el otro chico. A donde iba decía, yo soy madre de desaparecidos. ¿Me entendés? Decir desaparecido en aquel tiempo era mala palabra, es decir, si alguien sabía de eso, o se cruzaba de vereda o no te miraba más. Y un día conseguimos que Balvin, en Buenos Aires, nos dé una cita. Eso era lo grandioso, imagínate. Entramos ahí, nos hace sentar Balvin ahí sentado, la Rosa al lado de Balvin y todas las demás alrededor. Y entonces, bueno, se le empieza a hablar y de la cantidad de desaparecidos, que en esa época se hablaba de 5 millas. No, ¿de dónde sacaron eso? Dice, ¿quién les ha dicho eso? No es desaparecido. Además, ¿sabe qué? Es una campaña para desprestigiar al país. ¿Quiere que le diga una cosa? Dice, ¿por qué no van y lo hablan Angelo en Córdoba? Ustedes que son de Córdoba. Y la Rosa le hace así en la pierna a Balvin y le dice, Angelo, almuerzo y cena con Menéndez. Nosotros nos quedamos aislados, pero le aplaudimos a Rosa de haber salido con esa, que era cierto, otra mujer que se jugó la vida. Iba donde si había alguna posibilidad de obtener algún dato, porque todo lo que nosotros queríamos era saber cómo, dónde, quién puede ayudarnos. Y la gallega, te digo que se debe haber paseado el país, porque lo hacía con la voluntad y con el ahínco que tenía y la fuerza como Rosso, te digo, ¿no? Encarnación Bustillo, gracias a ella, yo he ido a muchas reuniones a la casa de donde se juntaba gente, pobre Encarnación, que después que pasó con lo que pasó con los comunistas, la pobre sufrió muchísimo, porque ella ha sido una militante fiel, pero íntegra. Tenía un R6, ¿puede ser? Sí. Ese auto estaba a servicio nuestro. Nadie le daba un peso, no por mezquindad, sino porque cada uno tenía su problema. Ella había puesto su auto a la voluntad de familiares. Es decir, a donde había que ir, donde se la necesitaba, ahí estaba. Encarnación. Nosotros los familiares nos reuníamos en cualquier lado. En cualquier, ya no nos podíamos reunir en las casas de familia, no teníamos un lugar específico, fijo para decir, bueno, vamos. Entonces nos íbamos a Calera, por ejemplo, a tomar mate. Pero si no te pones a pensar ahora, ¿cómo van a ir de traje, de zapatos, chabrol y rufa? No se sacaban los trajes, andaban siempre de traje. Y así nos íbamos a tomar mate y algunas viejas de taco. Yo no, yo usaba zapatillas, pero las madres de taco. Ahora estamos con los juicios, esperemos que sea ya el último, en Córdoba, por ejemplo, porque queremos ganar todas las causas de la Perla, el Campo de la Ribera y el T2. Pilar y Unquillo y todo lo que está saliendo a través. Me gustaría que esto termine en el 2015 para... No nos van a curar las heridas, porque las heridas quedan y van a quedar para toda la vida. Nosotros vamos a morir con esas heridas. Pero es como decir, logramos la justicia. Nunca perdimos la esperanza de que algún día nos dijeran, han pasado 40 años, pero que nos digan, che, hemos encontrado algo del gordo, ¿viste? Pero... Tanta gente que se fue. Y digo, yo tengo que seguir eso. Pero sin darme cuenta de que no me di cuenta que ahora iba a ser parte de ese grupo de viejas. Porque ya estoy viviendo los 70. Entonces soy del grupo de las viejas, como dicen los chicos.
Y sí, esas locas, esas desvariadas, esas que no supieron cuidar a sus hijos, como dicen algunos aprendices de vocero de los represores. Esas, siempre esas, un día montaron en sus cabelleras de pelos grisáceos un trapo blanco que las identificaría para siempre. Allá lejos, en la Plaza de Mayo, otros pasos también marcaron el rumbo. Los pasos fueron necesarios y obligados, ya que los represores les decían: ¡circulen, circulen! Y ellas, sin saberlo, se transformarían en un símbolo de los tiempos, caminando alrededor de la pirámide. ¿Y aquí? Aquí las rosas, las cármenes, las otilias, las encarnas, las quecas, seguirán siendo símbolo de la lucha. Y tal vez por ahí, algún desprevenido se preguntará, mientras está parado al borde de la vida: ¿y estas? ¿Quiénes son? Y la historia, sentada a su lado, le dirá: estas son la memoria. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que son juntan, el maltrato con su mal recuerdo. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos